Bendiciones, el Señor les bendiga. Angie aquí con ustedes. Vamos a estar hablando en esta hora sobre el profeta Samuel y sus hijos. El profeta Samuel era un hombre de Dios, era un profeta cuyas palabras no caían a tierra, dice la palabra misma, porque Dios estaba con él. El profeta Samuel, también sacerdote, era un hombre que caminaba con Dios, que escuchaba la voz de Dios desde que era un niño, la escuchaba audiblemente. La razón por la que vamos a hablar de esto es porque esta mañana, mientras iba rumbo a la iglesia, me puse a leer la Biblia y me topé con Samuel 8, y el Señor me ministraba sobre Samuel y los hijos de Samuel. Entonces cuando llegó a la iglesia, nuestro pastor compartió una palabra y nos dio un testimonio de un pastor que había perdido a sus hijos. Vamos a leer primeramente Primera de Samuel del 1 en adelante. Para empezar, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Entonces aquí vemos cómo Samuel tiene dos hijos, Joel y Abías, y estos dos hijos, a pesar del padre que tienen, del buen ejemplo que tienen, estos hijos deciden no andar en los caminos, no andar como sus padres les modeló, no andar en los caminos que su padre les modeló y los guió, por el cual él los guió, sino que dice la palabra, se volvieron a la avaricia y se dejaron sobornar, pervirtiendo el derecho. Entonces, lo que la palabra a mí me ministraba era cómo hay padres que hacen lo que tienen que hacer por sus hijos, que les dan buen ejemplo, los tratan de instruir por el camino del Señor. Es más como para los cristianos este mensaje, pero también se puede aplicar para los padres que aún no conocen a Dios. Hay padres que son esforzados, que le dan buenos consejos a sus hijos, que les dan un buen ejemplo a seguir, y los hijos tienden a no andar en los caminos de su padre, a no hacer como los padres les enseñaron, sino que al final del día cada cual toma el camino que quiere seguir, que quiere hacer. Y me ministraba, yo recibía cuántos padres no hay que se sienten o que avergonzados por las decisiones de sus hijos, ¿verdad? Por las cosas que hacen sus hijos, que no va para nada, o va todo contrario a los que ellos le enseñaron moralmente, cosas que sus padres nunca hicieron, que al contrario le decían: mira, no hagas eso así. Pero los hijos hoy en día los están haciendo. Entonces, lo que yo entendía, basado en lo que yo he aprendido de la palabra,
y lo que yo recibía es que al final del día, la palabra misma lo dice, el hombre va de continuo al mal. El hombre, el corazón del hombre es perverso, dice la palabra. Y aunque los padres se esfuercen, yo he conocido padres que, de muy buen ejemplo, que les han dado buenos ejemplos a sus hijos, y sus hijos se tornan completamente diferentes a los que le enseñaron. Y también he conocido padres que no han sido para nada un buen ejemplo para sus hijos, padres que abandonaron a sus hijos, padres con adicciones, padres que no fueron para nada un buen ejemplo, y sin embargo sus hijos salen buenos hijos. Sus hijos deciden levantarse y no hacer como vieron a sus padres hacer. Entonces todo dependiendo, ¿verdad?, del corazón del hombre, pero el hombre casi siempre se inclina por hacer lo malo. La palabra de Dios sabe esto muy bien, Dios lo sabía muy bien, y nos dice que el hombre, o sea, que el hijo no va a morir por el pecado del padre, sino que cada cual va a morir, en mis propias palabras lo estoy diciendo, cada cual va a morir por el pecado que cometa, ¿verdad? Cada cual, si no sigue los mandamientos de Dios, pues va a morir por su propio pecado. La palabra de Dios es buena y nos enseña cómo comportarnos, qué hacer y qué no hacer, cómo salvar nuestras almas al final del día, a través de Cristo primeramente y de la palabra de Dios. Entonces, los hijos de Samuel no hicieron lo que tenían que hacer, y esta mañana nuestro pastor compartió un testimonio de un pastor que perdió a su hijo por un suicidio. Él decide suicidarse después de que había tenido una relación con una joven, tuvo 2 hijas. La joven decide viajar fuera del país y básicamente termina abandonando al muchacho, este joven. El joven toma la decisión, quizás al ver que ya esta joven no quería nada con él, y decide quitarse la vida. Entonces, mientras el pastor compartía este testimonio, aparte de lo que el pastor compartía sobre el testimonio, yo también recibía, y yo decía, o sea, mucha gente tiende a mirar a los cristianos como a que sus vidas tienen que ser perfectas. Y qué más no desea un cristiano de verdad, un cristiano genuino, que nuestras vidas fueran perfectas, ¿verdad? Y como decía nuestro pastor, y como yo recibía también, que no estamos exentos a que nos pasen cosas, a pasar de por sí tenemos que pasar procesos y situaciones, pero la gente tiende a enfocarse como en esos procesos y en esas situaciones que el cristiano pasa, y no ven más allá, o si Dios les permite que vean ya más adelante, ¿verdad? Porque los cristianos no pasamos por procesos y situaciones solo porque sí. Todos vienen con un propósito, ya sea porque el Señor está puliendo, el Señor está arrancando, el Señor está moldeando, pero algo está haciendo Dios. Y muchas veces tenemos que pasar por situaciones que a veces no las entendemos. Entonces las personas a veces tienden también a alejarse. Por ejemplo, este pastor, él perdió, él mismo se sentía como que ya su ministerio se había acabado, porque imagínense, un pastor que ora por sus hijos, ¿verdad? Que le dio unos ejemplos, que le habló de Cristo, que le habló de la salvación, que su hijo tenía conocimiento porque su hijo creció en el Evangelio, tuvo conocimiento, entonces él sabía dónde ir y refugiarse. Entonces, imagínense pasar por una situación así siendo un pastor, ¿verdad? Que son los que más peso, son los que más señalamiento llevan, ¿verdad? Porque son los que, ¿verdad? Si yo soy cristiana, no soy pastora, pero si me pasa algo, si no me comporto conforme a la palabra de Dios, pues la gente lo ve más grave. Si yo soy
no solo cristiana, pero sí soy una pastora, lo ven como que es algo, pero sabe y debe de comportarse, o cómo es que le pasan esas cosas, si es pastora, no es que está, entonces la gente piensa como que los cristianos estamos, porque estamos con Dios, estamos como que no debe de pasar cosas malas, no debemos de que nos vaya mal, no nos puede ir mal, porque entonces no está Dios con nosotros, y no es así. Entonces el pastor que perdió a ese hijo, él pensaba y él se sentía como que su ministerio ya había acabado, pero aún él en su enojo y en su situación, él sabe y reconoce que él tiene, que su único refugio es Dios. Eso era lo que yo recibía. Su único refugio es Dios, y él permite, cuando uno se rinde a Dios, Dios tiende a hablar a nuestros corazones. Cuando nosotros estamos endurecidos, es difícil escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando estamos quietos, que nos rendimos a Dios, entonces Dios viene y nos ministra y nos habla al corazón. Entonces, él recibió las palabras de Dios, y Dios le dijo que no, que su ministerio no estaba perdido. Quizás él diría, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo que no? Pero no dejó de hacer lo que él tenía que hacer, siguió pastoreando, siguió haciendo lo que tenía que hacer, y por supuesto vieron gente que lo abandonaron, que ya dejaron de creer, que se apartaron, ¿verdad? Pero vieron, Dios permitió todo ese proceso y todo eso, lo usó para bien. Y mi pastor compartía que este hombre tenía que consolar mientras él estaba pasando por esa situación, y esas son las cosas que hace Dios. Es algo que me ha tocado aprender, que cuando nosotros estamos en pruebas, en situaciones, el peor error que uno puede comete es dejar que como que la vergüenza arrope a uno, es dejar que el desánimo nos gobierne, y dejar de hacer las cosas de Dios por las situaciones que a nosotros nos están pasando. Es como que el enemigo mismo ministra y dice, pero tú, ¿cómo es que tú, mira lo que te está pasando, en serio te vas a atrever a hablar? ¿Cómo que estás enferma y te atreves a hablar de sanidad? ¿Y por qué tú no estás sana? Y en verdad es que Dios no deja de ser Dios por las situaciones que a nosotros nos están pasando. Cristo liberta aunque uno esté cautivo. Cristo, porque hay áreas en las que uno sabe que Dios está obrando, ¿verdad? Aún Cristo prospera, aunque yo esté en miseria ahora mismo. Cristo salva, aunque mi familia todavía yo no la vea. O sea, estos son ejemplos, ¿verdad? Que Dios no es Dios por lo que me está aconteciendo a mí, o deja de ser Dios por lo que me acontezca a mí. Dios sabe lo que está obrando, lo que está haciendo en nuestras vidas, y sabe a dónde nos va a llevar, y a través de situaciones que son feas, que no nos gustan, que no nos agradan, es como Dios tiende a obrar de formas sobrenaturales. Y yo creo que al final del día todos tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. El que es inconverso no puede usar la excusa de que, pero si este es cristiano y mira cómo le va, ¿para qué quiero yo servirle a un Dios que básicamente la deje en vergüenza? Porque si es que la gente mira, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo servirle a un Dios que no me va a proteger a mis hijos? O sea, y ahí es que somos probados de verdad nuestra fidelidad, y qué tanto nosotros deseamos servirle a Dios cuando nos pasan situaciones así de fuertes. Como qué hace uno en esas situaciones, ¿verdad? Decide, ya uno tira a la basura la relación que uno tiene con Dios, ya uno tira a la basura las experiencias que uno ha tenido, tira uno a la basura el conocimiento que uno tiene, la revelación que uno tiene, que Dios le ha dado, por las cosas que nos separan o que hacemos. Corremos a Dios y nos refugiamos en Dios aún en medio de nuestro enojo, de nuestra angustia, de nuestra tristeza, de nuestra depresión.
porque mucha gente piensa como que estas cosas no pueden tocar a los hijos de Dios, y es mentira. Son no uno, ni dos, ni tres. La cosa es que cuando uno se enfoca y se queda ahí como estancado en lo que le está pasando, ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema de mucha gente que se deja de llevar porque, ok, yo soy el único cristiano y veo que nadie en mi casa está sirviendo, yo no veo la salvación. Yo conozco muchas personas que le sirven a Dios, que sus hijos le sirvieron a Dios y tomaron la decisión de, ok, los caminos de Dios no son para mí, se apartan de Dios. Y de la única forma que esos padres están viendo el fruto de sus oraciones es en la cobertura que Dios le está proveyendo a sus hijos. No han visto, ¿verdad?, ese anhelado encuentro que sus hijos tengan con Dios. No han visto, ¿verdad?, que Dios los toque así, sino que muchos están viendo que van de peor en peor, ¿verdad? Pero ahí es que yo creo que está, que tenemos que poner ahí nuestra fe, activarla, ¿verdad? Es no dejar que cese, que mengue, no dejar que se nos vaya la fe porque no estamos viendo, sino que clamar aún más fuerte, ¿verdad? No debilitarnos, y de la única forma que a veces vamos a ver el fruto de las oraciones, simplemente la protección de Dios, es como el cuidado y la misericordia de Dios hasta lo que llegue ese tiempo, ese día, de que Dios diga, ok, hasta aquí, hoy es el día que esos hijos vuelven, hoy es el día que ese esposo, que esa esposa vuelve a los caminos del Señor, que comprende, que entienden, porque a veces solo uno solo que busca de Dios, y Dios es el que hace la obra en el momento que la tenga que hacer, y solo Dios conoce los caminos de cada ser humano. Y muchas veces es una situación porque el Señor también tiende a llamar a la gente, y nosotros sabemos dónde está la respuesta, dónde está la solución, pero decidimos no ir donde Dios. Entonces muchas veces es Dios esperándonos nosotros con los brazos abiertos para hacer lo que Él quiere hacer con nosotros, y es nosotros como que corriendo en dirección opuesta. Muchas veces Dios hace llamados y llama a la gente, y la gente tiende a no escuchar, a no querer Dios. Hay personas a las que Dios le ha dado incluso ultimátums, que le dice, oye, si no vienes hoy, hasta aquí, ya no te voy a dar más oportunidad. Y deciden de no hacerlo, porque muchas veces es una decisión que nosotros tenemos que tomar, y en sí la salvación es una decisión, y muchas veces sí es una revelación, pero ya cuando Dios nos llama una y otra vez, yo creo que es mejor no jugársela, y aunque no entendamos y no sintamos, ¿verdad?, como que se nos abren los cielos o así esa presencia de Dios, a veces pasa cuando damos el paso. A veces nos damos el paso y al otro día es que nos sentimos diferentes. Al otro día es que se siente que se le fue ese peso a uno del pecado. Pero muchas veces siempre es una decisión. Yo creo que todo en el Evangelio es una decisión. Y tenemos que decidir de poner nuestra mirada y nuestro enfoque en el Señor, no desanimarnos por las cosas que nos pasen, no dejar que la vergüenza nos impida hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros, no dejar que el que dirán por lo que nos está pasando, no dejar que la misma situación nuestra ni nuestros propios sentimientos nos impidan dejar que Dios obre en nosotros. Y esto es todo lo que tengo, y espero que les sirva. Vamos a poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Jesucristo no deja de ser Jesucristo por lo que nosotros estemos viendo alrededor nuestro. Jesucristo todavía sigue salvando, sigue haciendo milagros. Jesucristo todavía sigue libertando, y no está limitado, ¿verdad?, ni a tiempos ni a acontecimientos. Y vamos a poner la mirada en Cristo. El Señor te bendiga.